Hola, 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 amigas y amigos. Bienvenidos a Cuarentena Social, este programa ciudadano que estamos realizando a través de las redes sociales, donde usted puede vernos en directo, pero también en la semana repetimos el programa para que la gente se informe, se oriente, junto con nuestro amigo Hernán Calderón y vecino de aquí de Maipú. Le damos la bienvenida y sobre todo hoy día tenemos varios amigos bien interesantes, así que estamos esperando una conexión que vamos a tener de España, de Barcelona, con un amigo que tenemos allá que nos ve también y que se va a integrar, ojalá, ¿ya? Así que Hernán Calderón hace las presentaciones, tiene todos los nombres, yo se los mandé, así que o los hago yo, Yo Hernán. lo hago aquí y lo estoy viendo a todos. Ah, ya, ya. Ya, Hernán, Bueno, adelante. Bueno, vamos a hablar fundamentalmente del plebiscito y lo que viene. Creo que es importante eh, hacer un análisis de todo lo que está ocurriendo y saludarnos, porque yo tengo puesto una bandera aquí atrás que dice algo de la prueba, una bandera mapuche. Así que creo que fue una jornada pero extraordinaria. Muchos nunca pensaron de que íbamos a sacar tantos votos así que creo que es importante, hay alguna información interesante, Hernán y estimadas amigas, con un personaje que quiere formar un Chile nuevo con Providencia, Pitacura y la reina del otro, ¿no? Creo que son las Condes, ¿ya? Que Hermógenes Pérez de Arce. Y hay un video que anda dando, él está promocionando un Chile nuevo y tiene una bandera, y ese va a ser el Chile de los poderosos. Así es lo que está ocurriendo en nuestro país. Así que, Hernán, adelante. bueno, amigos, amigas, un gusto estar nuevamente transmitiendo este programa Cuarentena Social, como lo estamos haciendo todos los sábados. Y bueno, y darle también la bienvenida a Mónica Vargas, a Ciro, que está presente también, y no sé cómo se pronuncia, Agnieszka Bosanovic, ¿ah? ¿Está bien? Parece que ¿Está bien? está. Aniesta Bosanic. Aniesta Ay, Bosanic. Agnieszka Bosanovic. Bien. Creo que tenemos tres dirigentes importantes de la sociedad civil y es importante que nosotros tengamos también la participación de ellos para poder conversar y analizar lo que sucedió el domingo pasado, que fue tan relevante, tan extraordinario para todos, con un resultado increíble. Pero quiero yo hacer algún alcance sobre lo que nosotros hemos vivido en la semana. Fíjate que en la semana hemos tenido una discusión bastante intensa sobre esta modificación que envió el gobierno a la ley 20.720, que es la ley de quiebras, ya, y que tiene una relevancia muy importante en este contexto que estamos hoy día, donde tenemos una cantidad de personas endeudadas y sobreendeudadas que bordea los 5 millones en DICOM, donde también tenemos una información que estamos tratando de ratificarla, donde se nos dice de que hay 3 millones de personas con juicios de cobranza suspendidos por efecto de la pandemia, pero que cuando se lleguemos a la normalidad, esos 3 millones van a salir a la calle y van a ser acosados millones de personas para que puedan pagar sus deudas. Probablemente van a caer en demandas judiciales. Y por lo tanto, para nosotros en Conadecu ha sido relevante tener que modificar esta ley, porque si esta ley, que es una mala ley que se dictó hace 6 años atrás, no ha tenido el efecto que esperábamos en las personas para que se acojan para resolver sus problemas de endeudamiento, declarar su quiebra o liquidación, o renegociar, donde hay un mecanismo para hacerlo, pero que la verdad es que es bastante desfavorable para las personas hoy día como está. Por lo tanto, hoy día en la semana tuvimos reuniones con el superintendente de insolvencia, hemos estado también pimponeando con la gente de la Cámara de Diputados, que está en la Comisión de Economía. Tenemos un montón de propuestas. Yo llevo 6 años presidiendo el Consejo de la Sociedad Civil de la Superintendencia. Conozco bastante en profundidad cuáles son las debilidades que tiene la ley.
el gobierno tuvo una conversación con nosotros y con el superintendente previamente a mandar este proyecto. Le hicimos ver cuáles eran probablemente los cambios que había que hacer. El gobierno acogió algunos importantes, no es menores. Ustedes saben que esta ley considera a las personas que trabajan a honorario, los considera como empresas, por lo tanto no los acoge, Chuta, no se puede, no como personas. ya, En consecuencia, tienen que irse a la quiebra a las empresas. Y hoy día declararse en quiebra como empresa, usted le tiene un costo de 350 UF aproximadamente declararse en quiebra. Una persona que está sobreendeudada y que se va a ir a declarar como empresa, una persona que gana honorario, que está trabajando honorario, que tiene que tener disponibles 10 millones de pesos en costos para entrar a renegociar, no tiene cómo. mm, Bueno, el gobierno hoy día, nosotros la propuesta que hicimos en este proyecto de ley es que las pymes, las pequeñas empresas, ingresaran también como al procedimiento de personas. ¿Por qué? Porque hoy día, el procedimiento es gratuito, no tiene costo, salvo cuando llega el momento de liquidación, que ahí hay un costo de abogado, pero al final del proceso sí es que liquida. Pero si hay renegociación, no tiene costo, porque es una negociación muy directa. ¿Qué es lo otro que tiene hoy día el proyecto de ley que también lo estamos cuestionando? Es que el gobierno ahora le coloca un costo que tiene que pagar para ingresar a las personas y a estos pymes que ingresan al procedimiento de personas, que es de 10 UF, 300.000 pesos. O sea, una persona que está endeudada por un procedimiento que hoy día es gratis y se aprueba como está, va a tener que pagar 300.000 pesos para entrar a la renegociación de su deuda. Nosotros negocio. consideramos que es una aberración. Mm. Entonces, estamos en esa discusión que no es menor y que probablemente, pues, si hacemos los cambios necesarios, podría ser un buen instrumento para que las personas puedan renegociar sus Hacer sus deudas, deudas. puedan limpiar sus antecedentes comerciales. Si una Ya. persona hace la liquidación, liquida todas sus deudas y queda inmediatamente borrado los registros de ICON y queda habilitado económicamente para poder solicitar crédito. Asimismo, una persona que llega a un acuerdo de negociación, cambiando las condiciones del crédito, bajando las cuotas y comprometiéndose a hacer el pago con menores costos, también inmediatamente borra de DICOM, borra de todos los registros de morosos y queda habilitado para poder solicitar crédito. Bueno, esa es la gracia que tiene esto. Pero está la discusión bastante intensa, la Comisión de Economía ya está sometiendo, ya aprobó la idea de legislar, y ahora viene el momento de entrar las indicaciones que nosotros consideramos necesarias, porque ahí hay un sinnúmero de indicaciones que tenemos, que estamos trabajando. Así que Bien, yo le adelanto, porque esta es la introducción de los derechos del consumidor que hacemos todos los programas. previamente al inicio del programa. ¿Mm? Oye, Nance ya Entonces yo, ¿ah? se integró nuestro amigo de España, de Barcelona. Lo Ah, ya, tenemos los aquí a saludamos. Ronnie. Ronnie Burgos, Hola, ¿cómo hola, Ronnie, está? Ronnie Urco aquí. Hermoso España, Ronnie, hermoso. ¿Eh? Bueno, Qué hermoso la y Barcelona especialmente. Esa ruta de Gaudí es maravillosa la ruta de las bueno, obras de Gaudí en Barcelona, es un imperdible. ya, ¿Eh? Ronnie, Bueno, Ronnie, démosle salud. Y está nuestro le amigo damos Ciro muchos Herbert, presidente saludos de la desde FRUCAN Chile. también. Mira, yo en primer sí, lugar quisiera hacerles una pregunta para todos, porque este rotundo éxito que tuvo el apruebo en el domingo pasado, yo creo que era impensado que hubiera tenido este resultado de digamos, un triunfo aplastante que hubo, pero hoy día creo de que lo que viene por delante es lo preocupante. Eh, Porque claramente este apruebo tiene gente de todos los sectores y no sé si esto se puede replicar en la próxima elección que está vinculada a una elección municipal de alcaldes, de concejales, pero además está la elección Intendente. de los integrantes de la Convención Constitucional. No es fácil pensar
que pudiera ratificarse ese guarismo que salió hoy día de porcentaje de 86%. Creo de que según mi opinión, va a ser una tarea titánica poder lograr al menos los 2/3. Hay que considerar que la derecha históricamente ha tenido un promedio de un 35%. Los partidos que antes constituían la hoy día oposición, pero que antes eran gobierno, Están todos divididos. nunca obtuvieron digamos, un triunfo con 2/3. Siempre estuvo menor a eso. La derecha siempre se pudo guarecer en una cantidad mayor para poder obstaculizar los cambios a la legislación. Por lo tanto, a mí la pregunta que yo les haría, ¿ustedes creen que podemos obtener 2/3 en la próxima elección a los candidatos de la Convención Constituyente? Vamos a empezar por la Mónica del Colegio. Preséntate tú también, Mónica, para que tú... Hola, yo soy Mónica Vargas, presidenta de la Federación de Colegios Profesionales. Yo creo que es la pregunta. El 80-40 nos presenta un desafío tremendo en términos de unidad. El 18 de octubre nos presentó el primer desafío, fue el pueblo diciéndonos en la calle, no queremos más de lo mismo. Luego la pandemia y la cantidad de muertos que hay en zonas distintas a las 3 comunas o las 5 comunas de la zona oriente de Santiago. Nos presentó el segundo desafío y nos siguió diciendo, por medio de los hechos, que no podemos seguir de esta manera porque existen un país muy fragmentado. Y el tercer desafío es el que tenemos hoy día, cuando el 25 de octubre la ciudadanía sale masivamente a la calle a votar, muchos jóvenes, y nos dice, nosotros no queremos esta constitución, no queremos la constitución de Pinochet, no queremos la dictadura instalada en cada uno de nosotros. El problema más grave es que la dictadura se instaló en el ADN de cada uno de los ciudadanos de este país. Por lo tanto, los egos y el individualismo nos están pasando la cuenta. Es cierto. Nos están pasando la cuenta porque todos y todas están buscando lo mejor para sí mismos y no lo mejor para el país. Desde esa perspectiva, sí, Hernán, es posible que tengamos los 2/3. Sí, solo sí, nosotros y nosotras nos damos cuenta que la única manera de cambiar la Constitución, la única manera de llegar efectivamente a los 2/3 es en una lista unitaria. Y aquí transversalmente. A mí me ha tocado, digamos, conversar con los dirigentes de todos los comandos antes del plebiscito y al menos logramos que hubiese, ¿cierto? Ustedes saben, comando, una sola página web inscribiendo apoderados por el apruebo, lo que significó que había un solo apoderado por el apruebo en cada una de las mesas. Lo que tenemos que lograr ahora es que haya una sola lista. Y esto yo lo pongo en todos mis Twitter, si había alguien que iba a revisar mis Twitter, bueno, yo en todos mis Twitter dice, a Chile le falta generosidad, a cada uno de nosotros nos falta generosidad, dejar de mirarnos el ombligo todos y todas, no solamente la derecha, porque la derecha se mira el ombligo, la derecha mira el ombligo, se han mirado el ombligo siempre, pero nosotros tenemos que dejar de mirarnos el ombligo cada uno de nosotros y ser suficientemente generosos como para poder ir en una sola lista, ¿ya? Una lista que signifique que hagamos el debate dentro de la constituyente, ¿cierto? Que hagamos el debate al interior de la Asamblea Constituyente, que podamos ahí debatir nuestras ideas, pero que tengamos una unidad mínima para que sean nuestros candidatos los que efectivamente tengamos más de 2/3. Si no es así, el riesgo que corremos como país es la fractura absoluta. Vamos con Ronnie de España a Barcelona inmediatamente, y después viene la Agnieszka y después Chile. Vamos a Barcelona. Adelante, compañero. Hola a todos, gracias por la invitación. Primero aclarar, en este minuto no estoy en Barcelona, estoy en una ciudad cercana a Santiago de Compostela. ¿Ya? Yo trabajo en ONG, así es que me muevo bastante por Europa, así que en este minuto estoy desde acá de Santiago de Compostela, tierras de gallegas. Así que un saludo fraterno para todos. Sí, yo creo que sí coincido en que el peligro de la fragmentación ya es una realidad que está instalada, ¿ya?
pero bueno, yo vengo participando hace un tiempo en el movimiento ciudadano Aquí la Gente con el compañero Ernesto Medina, y una de las cuestiones que yo vengo señalando es que antes de incluso de plantearse el problema de los 2/3, tenemos que situarnos en el nuevo escenario político que tenemos en Chile, ¿ya? Y es un nuevo escenario político que yo lo resumo de la siguiente manera. Es un escenario en donde por primera vez y de manera histórica se van a ver enfrentadas las fuerzas que yo denomino las fuerzas del neoliberalismo, que van a buscar de una u otra forma asegurar una nueva constitución que garantice la continuidad de ese modelo de desarrollo neoliberal y esa institucionalidad neoliberal, versus las fuerzas antineoliberales. Y para mí ese es el escenario histórico que está planteado en este minuto en el país, en Chile, ¿ya? O sea que es más complejo el escenario que se presenta, porque lo primero que tenemos que ver para poder establecer la alianza de cara a los 2/3 es cuáles son las fuerzas que efectivamente están comprometidas una vez derrotada la constitución de Pinochet, cuáles son las fuerzas que están comprometidas realmente por una nueva constitución que efectivamente sea democrática, que establezca los principios que tengan que ver con un nuevo modelo de desarrollo que no sea neoliberal, ¿no? Y que tenemos que incluso debatir, bueno, ¿a qué modelo de desarrollo queremos avanzar? Y a mí me parece que, desgraciadamente, estamos centrados en las figuras, en las caras nuevas, los dinosaurios, que son debates importantes, no digo que no son cuestiones menores, estamos en el problema de las alianzas, pero siempre queda debajo de la mesa el problema de los programas con los cuales nosotros vamos a ir a enfrentar a los sectores neoliberales, a las fuerzas neoliberales, en la convención constituyente. Entonces, el escenario es extraordinariamente complejo. Yo les quiero comentar una cosa. Yo no sé si ustedes han leído en la prensa, están enterados de la tesis Longueira, ¿no? No sé si lo habrán escuchado. Sí. Bueno, Longueira lo dice con todas sus letras. La tesis del 60. Ellos dicen que ya antes del plebiscito han establecido un plan para enfrentar la convención constitucional. Ya tienen acuerdos obviamente que no jamás se van a hacer públicos, pero que él cita de que tienen los acuerdos necesarios para lograr, para tener desde ya, de manera anticipada, de manera asegurada, el 66% de los constituyentes, ¿ya? Ahora, para lograr ese 66% ellos cuentan con sus votantes, digamos, con su fuerza, lo que decía Hernán Calderón, lo que es tradicionalmente la votación, la fuerza electoral de la derecha, pero además este señor Longueira lo dice con todas sus letras, que para eso además cuentan con los votos y los candidatos de sectores de la ex nueva mayoría, la ex concertación y de la ex nueva mayoría. Y específicamente señala figuras relevantes de la democracia cristiana, qué sé yo, y Partido por la Democracia, no sé, por los Insulza, los Lagos, ¿no? Y ellos dicen que con esa estrategia electoral y luego sumando caras nuevas, que ahí está el engaño, ¿no? Porque la gente efectivamente pide caras nuevas, entonces ellos dicen, bueno, la derecha dice, le vamos a dar caras nuevas, que detrás vendrán los equipos de candidatos a constituyentes con caras nuevas, los equipos profesionales, los equipos jurídicos que tienen que estar ahí. Pero con ese plan y con esa estrategia electoral, ellos ya se dan por ganados en la convención constituyente de cara al número de constituyentes que ellos necesitan, electos. Entonces, ¿eso qué es lo que deja al descubierto? Que efectivamente aquí lo que tenemos que tener claridad, todos los sectores progresistas, es cuáles van a ser las fuerzas efectivamente antineoliberales que van a luchar efectivamente por un Chile diferente, ¿no? Por un Chile nuevo, por una nueva institucionalidad, un nuevo modelo de desarrollo. Bien. Gracias, Ronnie. Vamos con Agriesca. Sí. Preséntate también Hola, sí.
Sí, soy Agnieszka Bosanich, presidenta de Fundación Geroactivismo, que para los que no conocen es una organización sin fines de lucro que promueve una visión positiva del envejecimiento, la vejez y la edad, combatiendo el edadismo, que es la discriminación por edad. Con respecto a la pregunta de los 2/3, quiero creer que sí. No quiero pecar de optimista, pero voy a trabajar para que así sea también desde la fundación, por supuesto. Y sobre todo creo que la importancia de que sea representativa, ¿no? Como decía Mónica, dejar los egos de lado, llamar a la unidad, a una lista única para que los esfuerzos no se diluyan finalmente. Y sobre todo la representatividad, que ya lo hemos logrado con la paridad, ¿no? Y con lo de los escaños para pueblos originarios, pero hay una discusión que no se está dando todavía que tiene que ver con una constitución antidadista. Nosotras como fundación luchamos en contra del edadismo, que es la discriminación por motivos de edad que históricamente se ve en las personas mayores, ¿no? Contra las personas mayores, pero el apuntar a una constitución antidadista también están beneficiados las niñas, niños y niñas y adolescentes. Y que finalmente son los actores y actrices que se han dejado fuera de la discusión y del que son los actores y actrices que hicieron que finalmente pudiéramos lograr el tener este plebiscito, los chicos y chicas que saltaron los torniquetes por allá por el 18 de octubre del año pasado. Entonces, es una discusión que todavía no se ha dado, yo no he visto en ningún lado que se esté hablando acerca de esto, de que además, como es paritaria, que es feminista y pueblo originario, que también sea representativa en estos aspectos, sobre todo pensando que Chile es un país, vivimos en un país tremendamente adultocentrista, y ese adultocentrismo va en desmedro, por supuesto, de ambas poblaciones, la inicial y la que ya está en el último ciclo vital. Entonces, es una discusión que tenemos que dar, creo, si finalmente estamos pensando a Chile como un país inclusivo en todas sus dimensiones. Y creo que está faltando eso en la Bien, agenda pública al menos. bien, muchas gracias. Ya, Vamos a gracias. Ciro ahora. Ciro Ciro. Elba, presidente de la Federación Metropolitana de Adultos Mayores y también vicepresidente de la Oye, Confederación. Ernesto, ¿Sí? vamos a tener que inscribirnos con Ciro, pues si también nosotros somos adultos Adultos mayores. mayores. Sí, pues Personas Ciro, mayores. pasamos al club. Somos del club también. Ya, Ciro, adelante. De todas maneras se incluye, es parte de. Hemos estado juntos en varias convocatorias y en revueltas en el centro de Santiago, así que está en ese club. Es que ahora que se esté disfrazando de jóvenes otra. Y tú, bienvenido, Hernán, con tu juventud, ¿no? Así que bienvenido. Bueno, algunas lagunas tecnológicas he tenido, no tuve la oportunidad de escuchar muy bien, pero a ver, yo tengo una visión bastante radicalizada en torno a este escenario, ¿eh? Yo pienso que en estas condiciones y con este escenario, la votación de los constituyentes del 11 de abril no se efectúa. Así de simple. Hay una sociedad ciudadana, bueno, porque lo que pide el pueblo, la sociedad común y corriente, no es esto. Se ha venido trabajando durante mucho tiempo en asambleas territoriales, que lo que se pedía era una asamblea constituyente. Hay una sociedad de base, de barrio común y corriente, que está organizada en torno a las ollas comunes, en torno a la necesidad de ayudarse, de solidarizar unos con otros, y esa sociedad, si bien no pertenece a ninguna organización específica, está la solidaridad. Y, por otro lado, están las organizaciones civiles, de la cual
conformamos una mesa, acá está Mónica presente, que es parte de esa mesa también, en que también de una u otra forma estábamos exigiendo otra cosa, que el primer paso, obviamente la herramienta que teníamos más a mano era este apruebo y convención constitucional, pero ese no es el escenario que todos nosotros queremos. Entonces aquí, o se cambia absolutamente las reglas del juego, o para mí no hay elección de constituyente. Hay la presión ciudadana, la vuelvo a repetir, la presión de las organizaciones sociales, y a este carro tienen que subirse los pocos parlamentarios decentes, honrados y consecuentes para presionar para que las reglas del juego se cambien. Okay. Porque si no, yo veo muy difícil que esta elección de constituyentes se realice con este escenario actual. Esa es mi opinión. Hernán Calderón. Bueno, mira, yo creo que tenemos tres posiciones, cuatro posiciones bastante claras, pero nos vamos a dar la hipótesis de que se realiza la elección de los constituyentes, como un poco no llegando a lo que dice Ciro, que esto no se va a realizar y que hay escenarios en que podría no realizar. Probablemente yo comparto un poco lo que dice Ciro. Va a depender de cómo se van a ir desarrollando los eventos en el futuro, porque claramente aquí hay una presión social tremenda. El gobierno está debilitado absolutamente, los partidos políticos, la verdad que nadie les cree, la ciudadanía no les cree, porque esa es la verdad, están bastante desprestigiados, pero en un evento de una elección, como va a ser en abril, y si llegáramos a ese evento, se eligen los constituyentes, la sociedad civil va a tener que esperar 12 meses para que tengamos nuevamente que ratificar una nueva constitución. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuáles serían los 4 puntos fundamentales que ustedes redactarían en esa nueva constitución para considerarla una constitución democrática, participativa y que recoja las demandas que tiene la ciudadanía hoy día? ¿Cuáles serían ustedes fundamentales 4 puntos que podrían agregar en esa nueva constitución? Bueno, antes de darle la palabra, vamos a ir igual en el mismo turno a la Mónica. Yo quiero entregar mi opinión también, estimado amigo. ¿Ya? Voy a sacar los lentes porque, primero que nada, yo creo que es fundamental y hay que analizar en la votación que los jóvenes fueron a votar, ¿ya? Los jóvenes que no habían votado fueron a votar, y por eso es que fundamentalmente sacamos casi el 80%. Además, los adultos mayores también. Yo creo que aquí hubo una alianza entre personas mayores y jóvenes que fueron realmente a votar, y eso es tremendo, y el triunfo es arrollador, ¿ya? Esto lo tiene tiritando a todos. Entonces, había muchos que decían que no se iba a hacer esta elección, ¿ya? Que producto de la movilización en la Plaza Dignidad y de la ciudadanía no iba a haber elección. Y muchos también llamaron a no votar a la gente, ¿ya? Y estamos hablando de gente que ultra, o gente anarquista, y muchos dirigentes sociales también. Entonces, yo creo que aquí hubo una derrota para la derecha y también para aquellos tosudos, que no entendían que este era un paso importante para avanzar en mejorar las condiciones de vida y derrotar y sacar la Constitución de Pinochet. Y eso nos unió y logramos que muchos que no iban a votar fueron a votar, y eso creo que es importante. Entonces, hoy día el segundo paso tiene que ver fundamentalmente con que el trabajo no es solamente a través del computador o de las redes sociales, hay que ir a trabajar en las comunas, y eso se está, como decía Ciro, hay organizaciones territoriales que están funcionando y que van a llevar candidatos independientes. Ahora, el tema es que con esta división de candidatos, obviamente no vamos a llegar no vamos a llegar bien a enfrentar las elecciones en abril.
Entonces aquí tienen que llegar a acuerdos, porque aquí los independientes han sido menoscabados y van a haber listas de independientes, hay independientes que van a ir a la lista de partidos, y los partidos se están abriendo para que vayan candidatos, dirigentes sociales, ciudadanos. Entonces, yo creo que es fundamental ordenar el cuadro que viene, y yo creo que con la ciudadanía en la calle se pueden negociar y se pueden buscar acuerdos concretos para por lo menos enfrentar unidos las elecciones de abril. Y vamos a la Mónica. Bueno, primero, yo soy como una hormiguita de la unidad, por lo tanto yo quiero poner un punto aquí de objetividad. Cuando uno revisa, estudia los programas de gobierno presentados por los candidatos de oposición en la última elección, el 80% de esos programas eran coincidentes. Entonces, yo vuelvo al punto de los egos versus los hechos. Porque concretamente, cuando uno subraya, cuando uno analiza los programas de gobierno, uno se da cuenta que es más, están las mismas palabras. Entonces, yo creo que ahí hay un punto que esta excesiva individualismo no nos ha permitido poner en la mesa, que es, revisemos los programas de gobierno que habían de todos estos grupos que hoy día se están presentando y que se presentan como absolutamente fragmentados y sin proyectos, y etcétera. Cuando uno va a los hechos, a cuestiones escritas, a cuestiones que están ahí, que fueron las que cohesionaron a esos grupos, uno se da cuenta que más del 80% de los programas de gobierno son exactamente iguales. Exactamente iguales. Entonces cuando Ronnie dice, no, es que tenemos que construir contenido, que sea, el contenido está. Lo que falta es la voluntad. Lo que falta son personas lo suficientemente generosas para efectivamente poner énfasis en las cosas en las cuales están de acuerdo y no seguir enfatizando aquellos puntos que son pequeños en los cuales no estamos de acuerdo. ¿Ya? O sea, como primer punto, y si ustedes me preguntan, y ojalá este programa lo vea, digamos, alguna de esas personas de esos comandos, revisemos los programas de gobierno, hablemos con cosas concretas, no solamente con que este me cae mal, o en realidad a mí me parece que es muy amarillo o amarilla, me parece que es muy roja o rojo, es que va a los territorios que no va. O sea, no, aquí hay cuestiones súper concretas. Hay programas de gobierno que fueron escritos y que nos significó ir separados en la última elección. Nosotros hicimos un esfuerzo, y digo nosotros porque desde la Federación de Colegios Profesionales, yo no era la presidenta, era Marcelo Castillo, pero yo era la presidenta del Colegio Sociólogo, y hicimos un esfuerzo, revisamos los programas de gobierno, y ahí fue cuando nos dimos cuenta que es más, había programas de gobierno que habían sido escritos por las mismas personas, dos programas distintos en áreas específicas, como por ejemplo el área de la economía. Entonces cuando uno ve eso, que son hechos, que no son percepciones, dice, bueno, aquí hay otro tema, que es el tema de las voluntades de las personas que constituyen estos programas, que constituyen estos grupos, estas coaliciones, digamos, que hoy día aparecen como tan divergentes. ¿Ya? Eso como primer punto. Y yendo ahora a la pregunta que planteaba Hernán, hay elementos que también están bastante consensuados. La descentralización es un tema que está bastante consensuado en toda la oposición. La inclusión de los pueblos originarios, por cierto que está bastante consensuada en la oposición. Digamos, ¿qué duda cabe, digamos, que a estas alturas ya vamos, el Parlamento, ayer se pusieron de acuerdo el Senado, la Comisión del Senado, ¿cierto?, para generar 23 escaños más para que los pueblos originarios efectivamente estén presentes. Entonces, también hay un relativo consenso. El Estado laico, o sea, evidentemente nuestro país tiene que tener un Estado laico que esté suficientemente separado de la Iglesia, porque acá somos diversos. Y la diversidad, mi federación, la federación a la cual yo represento, es una federación muy diversa. Nosotros tenemos de todo, absolutamente de todo, y de todo el arco político. Somos súper respetuosos de esa amplia variedad. Bueno, ¿por qué no lo podemos hacer como país también? ¿Ya? Yo creo que, y por cierto, el tema de la ética. El tema de la ética es fundamental. Chile tiene problemas de individualismo, ¿cierto? Porque es uno de los ejes del neoliberalismo que se ha instalado muy fuerte en nuestro país, pero además tenemos un fuerte problema ético. Se relativizan las cosas. Aquí hay cuestiones que están... Yo siempre termino mis presentaciones en el Parlamento o incluso cuando hago clases. En Chile se hace todo lo que no sea ilegal, aunque sea inmoral. Eso es como un punto. Y además se hacen cosas que son ilegales, porque hay muchas personas que saben que la ley no les va a alcanzar o la sanción por el delito cometido va a ser mucho menor que el resto del país. Entonces yo creo que ahí hay cuestiones como la igualdad ante la ley, pero la efectiva igualdad ante la ley, y la satisfacción de necesidades básicas. Un Estado, ¿cierto?, que logre
que la cancha efectivamente sea igual para todos, que todos y todas tengamos la posibilidad de una educación de calidad donde nos permita un encuentro entre distintos, ¿ya? Uno de los problemas que ha tenido Chile y esta concentración excesiva de la élite en la zona oriente de Santiago se produce por esto, se produce porque no hay una posibilidad en ninguna parte de que personas distintas se encuentren. Hoy día un niño nace en Vitacura, estudia en el jardín en Vitacura, en el colegio en Vitacura, en la universidad en Vitacura, trabaja en Vitacura y toma las decisiones por todo el país. Si esas personas tuvieran la posibilidad de encontrarse con personas de otros lugares, otra sociedad podríamos construir. Entonces, yo creo que el tema de la educación y la salud, por cierto, digamos, garantizada en niveles que fueran igualitarios para todos, sería... y hay consenso, además. Yo te diría que incluso Gracias, Mónica. se alcanza hasta parte de la derecha. Bien, le toca a Ronnie desde Ronnie. España, Barcelona o no sé dónde mi chica está ahora. No, Galicia, estoy por Galicia, Santiago de Compostela, Galicia. Ya. Sí, creo que precisamente, para hablar un poquito con lo que acaba de afirmar Mónica, ¿no? Que habla de que ha dicho algo que yo creo que es clave para entender, y yo insisto, hay un nuevo escenario político en el país y incluso tenemos que discutir en qué consiste ese nuevo escenario. Pero este otro Chile no es el Chile que había hasta octubre del 2019. Entonces, cuando Mónica dice que efectivamente, es verdad, el 80%, los diferentes programas de gobierno, las diferentes fuerzas políticas, ¿ya? Cuando dice que en su 80% tienen las mismas propuestas, ¿ya? Y que por lo tanto es un problema de la figura, ¿no? De los candidatos, de la voluntad, de los sujetos, ¿no? Precisamente está señalando el problema histórico que ha tenido este país, que es precisamente ese, y es lo que ha hecho que es una de las razones que generó el estallido social de octubre del 2019. Quiero decir de que efectivamente la percepción de la ciudadanía es que entre los dos grandes bloques históricos de gobierno no había mayor diferencia, que en lo esencial, en lo fundamental siempre han estado de acuerdo. Y que solo es una cuestión de matices, ¿ya? Entonces, ahora, ¿en qué ha consistido durante estos últimos 30 años? De ahí viene la consigna, ¿no es cierto? No son 30 pesos, son 30 años. ¿En qué ha consistido precisamente ese 80% de coincidencia entre los dos grandes bloques gobernantes en los últimos 30 años? ¿En qué ha consistido? Disculpa, Ronnie, solo una aclaración. El 80% es solamente de los programas de oposición, y de todos los programas de oposición, incluyendo los de Navarro y de bueno, los básicamente. Sí. Sí, bueno, pero hablemos efectivamente de eso, ¿no? De los programas de gobierno de oposición. Porque ha habido una alternancia en el gobierno, ¿no? Y a cada gran bloque le ha tocado en su momento durante 30 años hacer de oposición. Y efectivamente la percepción de la ciudadanía, insisto, es que no hay grandes diferencias, que están de acuerdo en todo. Y el problema es en qué consiste, tenemos poco tiempo, en qué consiste resumidamente ese 80% de acuerdo. Resumidamente consiste en la continuidad durante 30 años de un modelo de desarrollo económico que ha sido el modelo económico neoliberal que se impuso en este país por la dictadura a sangre y fuego. Entonces, yo revisaba archivos audiovisuales de los principales personeros de gobierno, de la concertación, de la nueva mayoría, no vamos a hablar de la derecha, los sectores conservadores, en donde ellos efectivamente en diferentes periodos iban ratificando de que a través de las reformas podíamos hablar de que ya la Constitución del 80 era una constitución democrática y que por lo tanto había que continuar adelante con el modelo de desarrollo y el modelo de país que teníamos. Es decir, o no se quiso, o no se pudo terminar con ese continuismo, o no se pudo, o no se quiso, ¿ya? Pero lo que, más allá de las voluntades, lo que sí tenemos que reconocer, y no se puede tapar el sol con un dedo de la mano, es que durante 30 años lo que ha habido aquí es continuismo de un modelo de desarrollo neoliberal. O sea, eso yo creo que es imposible discutir lo contrario. Y es frente a eso,
que se produce el estallido social de octubre del 2019, y es el repudio y es el rechazo más generalizado de la ciudadanía respecto a eso. Aquí yo incorporo siempre un concepto que es el famoso concepto del duopolio, el duopolio neoliberal, ¿no es cierto? El duopolio neoliberal, constituido por los dos grandes bloques, ¿ya? Porque el régimen chileno ha sido un régimen bipartidista, es decir, concentrado en dos grandes bloques de gobierno que durante 30 años ejercieron la alternancia en el gobierno, pero una alternancia que tenía muchas características de cogobierno. Hablamos de cogobierno cuando precisamente, independientemente de los dos grandes bloques, tienen acuerdo en el 80% de las cuestiones que tienen que ver con el proyecto de país, con el Chile que queremos. Entonces, lo que hace entrar en crisis al conjunto de las instituciones del régimen en Chile es precisamente ese régimen duopólico o bipartidista constituido por estos dos grandes bloques, en donde yo tengo la posibilidad de viajar por Europa y yo veo, por ejemplo, cuál es el papel de la oposición, por ejemplo, respecto de un gobierno determinado. Y pues yo la sensación que tengo, que coincide con la sensación de la inmensa mayoría de la ciudadanía, es que en este país durante 30 años, en las cuestiones fundamentales, en el 80% de las cuestiones que tienen que ver con el desarrollo de este país, no ha existido oposición. Existe oposición para los matices, para las cuestiones superficiales, pero durante estos 30 años, en las cuestiones fundamentales del modelo de país que se ha estado desarrollando durante todos estos años, no ha existido oposición. No, entonces, a mí me impresiona, yo cuando llegué a Europa quedé impresionado porque dependiendo del país que tú ves el papel efectivo de la oposición, de fiscalización, de denuncias de la corrupción, y bueno, luego van cambiando y le toca al otro sector político, ¿no? Pero existe Ronnie, la oposición. Aquí la percepción es que en Chile durante 30 años no ha habido oposición, y frente a eso se revela la ciudadanía. exacto. Vamos con gracias, Ronnie Agrieska, estimada amiga. Sí, sí, Después bueno, viene Ciro. desde la Fundación siempre decimos que nuestra constitución ideal sería una constitución antidadista, con enfoque de género, con enfoque de derechos humanos y con enfoque de curso de vida. Lo del curso de vida es súper importante pensando en los determinantes sociales en Chile, que son muy determinantes. ¿Qué son los determinantes sociales? Son condiciones sociales que determinan cómo la gente vive, cómo la gente envejece. Por lo tanto, como decía Mónica, vivir en Vitacura no es lo mismo que vivir en La Pintana. Hay un estudio muy interesante chileno que dice que las personas que viven en Vitacura viven 11 años más que las que viven en La Pintana. Por lo tanto, es muy importante esto de los determinantes sociales, la educación. Se sabe que la educación es un protector para enfermedades crónicas como la demencia, enfermedades neurodegenerativas. Por lo tanto, es muy importante verlo la vida de los chilenos desde que nacen hasta que envejecen. Por supuesto, también para nosotras es muy importante la no discriminación, y yo creo que para mí por lo menos sería el artículo 1, y el artículo 1 de no discriminación es multidimensional, ¿no? No discriminar por género, por orientación sexual, por edad, etcétera, etcétera. Otra cosa muy importante que con esto termino, lo del medio ambiente, y que también, por suerte, hay muchas organizaciones que están intentando poner en la agenda pública el tema del medio ambiente, porque también se sabe, y lo vemos, las zonas de sacrificio, cómo la gente enferma, pero hay muchos estudios interesantes que hablan de cómo los ambientes tóxicos también te llevan a tener enfermedades crónicas y neurodegenerativas como la demencia. Eso hay artículos, múltiples artículos que hablan de esto. Por lo tanto, pensamos desde nuestra esfera, que es la vejez y el envejecimiento, que estas cosas serían importantes de plasmar en una nueva constitución. Bien, gracias, Ciro. Bueno, el tema del agua también es fundamental. Ciro Herba. Necesitaríamos quizá unos 3 meses para estar liberando sobre el tema de la nueva constitución, ¿cierto?
pero como tenemos que resumirlo brevemente, concuerdo con Ronnie plenamente en que aquí durante los últimos 30 años no hay oposición. Había más bien una reglina entre cuatro paredes para hacer un gobierno de continuismo y seguir disfrutando, ¿no es cierto?, de esos privilegios. Así que en la elaboración de una nueva constitución, indudablemente que tiene que existir mucho de solidaridad y de compromiso. Y yo la elaboraría en base bien simple, en base a los cabildos. Exacto. Ahí está la verdad. El que ha estado comprometido en todo este problema. ¿Por qué no consideramos al obrero que ha tenido que salir a trabajar en las condiciones paupérrimas durante la pandemia? A las personas mayores, a las personas cuidadoras de enfermos o de mayores, a las personas que están relacionadas con el tema de la infancia, de los discapacitados. Esas voces tienen que estar representadas por alguien que tengan el compromiso, ¿no es cierto?, de defender esas posiciones. Pero tenemos que escuchar la base primero. Si no sacamos nada con elaborar nuevamente la constitución desde la élite. Porque si no, la constitución que venga va a adolecer de los mismos problemas y de las mismas fallas y de las mismas discriminaciones. Esa es mi posición. Bien, gracias. Vamos con Hernán Calderón. Oye, démosle la palabra a María Paz. María Paz, adelante, una periodista de CONADICU. Hola, aquí estoy. Ya. Las redes sociales, y bueno, ayer un alcalde dijo, es hora de que los partidos callen y escuchen. Una diputada dijo, creo que es un error revivir la concertación. Y en base a todo esto de que ustedes representan a organizaciones ciudadanas, quería preguntarles el papel de las redes sociales en sus organizaciones y en este proceso constituyente. Vamos, Hernán, ¿quieres decir algo tú o vamos a los invitados? No, vamos a los invitados. Vámonos. Ellos son nuestros... Ya, va. Ronnie, entonces, vamos siguiendo la ronda. Lo que pasa es que se me quedó en el tintero la pregunta anterior, digamos, cuáles tendrían que ser las reformas fundamentales a establecer en una nueva constitución, ¿no? Y yo no quiero dejar de decir que, por supuesto, una de las primeras grandes medidas tendría que ser la nacionalización del cobre y de todos los recursos naturales, que una nueva constitución que establezca como principio la necesidad de nacionalizar todos nuestros recursos naturales, partiendo por la nacionalización del cobre, eso incluye también el agua, ¿verdad? Otra medida importante, establecer principios para que el Estado chileno deje de ser un Estado subsidiario y se convierta en un Estado productivo. Exacto. Para avanzar a un modelo de Estado de bienestar, que es el modelo que sigue existiendo en Europa y que por supuesto hay muchos, los sectores conservadores a nivel internacional, los grandes grupos económicos quieren terminar con ese modelo, borrarlo de la faz de la tierra. Bueno, nosotros podemos avanzar de un Estado subsidiario a un Estado productivo que avance hacia un modelo de Estado de bienestar. Y eso enlaza con la siguiente cuestión. Un Estado de bienestar significa un Estado que sea capaz de efectivamente establecer un Estado de derecho. Porque acá yo nunca me voy a olvidar del señor Ricardo Lago, bueno, y los principales personeros de la concertación, que coreaban en conjunto con la derecha, ¿no es cierto?, de que por fin en Chile teníamos un Estado de Derecho. Pero eso está absolutamente hoy día desmentido por los acontecimientos, porque un Estado de Derecho significa que efectivamente existe una nueva constitución en donde se garanticen, donde existe un sistema de protección social, donde se garanticen los derechos fundamentales, como todos decimos siempre, educación, salud, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera. Y finalmente, bueno, un par de principios fundamentales que me parece a mí deberían estar en una nueva constitución, tienen que ver con el tema de una reforma tributaria. Una reforma tributaria que establezca un principio muy simple, que los que más ganan paguen más, ¿verdad?
Es decir, grandes impuestos a las grandes fortunas, a las grandes riquezas, a los súper ricos. Porque es de ahí de donde va a venir el financiamiento para poder generar efectivamente un sistema de protección social. Y el último principio tiene que ver con el control social. Y con esto, con la pregunta de redes sociales de la periodista María Paz. y de lo que insiste Ciro, ¿no? La participación que tiene que ver con la participación democrática, que tiene que ver con la profundización de la democracia, pero bueno, ¿eso de qué manera se plasma? Un principio constitucional que garantice el control social de los diferentes sectores de la ciudadanía sobre las instituciones. Es decir, que exista un mecanismo, por ejemplo, estamos hablando de la reforma de Carabineros para crear una nueva institución policial en Chile. Pues una nueva institución policial tendría que estar bajo una supervisión de un organismo de control social, como un observatorio, ¿no es cierto?, que tenga competencia de supervisión y de fiscalización sobre esas instituciones. Me parece. Cuando hablamos de mecanismos de control social, estamos hablando de que existan instancias ciudadanas que tengan injerencia real sobre las diferentes instituciones del conjunto del Estado. Ok. Lo último, por favor, la necesidad de un nuevo código laboral que tiene que estar obviamente protagonizado por la CUT, por las organizaciones sindicales y del mundo social. Entonces ahí está el papel de las redes sociales, que tiene que ser activo en la nueva institucionalidad democrática. Eso. Gracias, Ronnie. Vamos con la Mónica. Sí, bueno, es un gran tema, María Paz, las redes sociales. ¿Y por qué es un gran tema? Yo, cuando hice mi pasantía doctoral en Estados Unidos, estaba la campaña de Trump. En la universidad en la cual yo estaba, todo el mundo decía, no, en realidad no Trump no sale, ninguna posibilidad. No obstante aquello, comenzó una fuerte campaña a través de redes sociales, que fue increíble. Lo mismo pasó en UK cuando gana el Brexit. Porque hay una construcción, ¿cierto?, de algoritmos de manipulación de las emociones, que es muy fuerte y muy fácil además. O sea, bueno, muy fácil para los que han estudiado digamos, el tema, pero es fácil manipular la emocionalidad de las personas. Es fácil que gane Trump, es fácil que gane el Brexit. Y también es fácil que en Chile exista como, voy a volver al principio, digamos, la derecha gane muchos constituyentes que le permita entrampar ciertos los cambios. Desde esa perspectiva, las redes sociales efectivamente cumplen un rol muy importante. Desde la Federación de Colegios Profesionales, yo siempre lo planteé al principio también, somos muy diversos, y diversos en todo sentido. Pero tenemos cuestiones que están en el plano de los acuerdos. Los derechos humanos para nosotros son intransables. Hemos hecho declaraciones de apoyo restricto a la protección de los derechos humanos. Y desde esa perspectiva hemos trabajado en redes sociales en esa línea, digamos. Cuando fue el plebiscito, que se nos criticó bastante, digamos, por nosotros como federación, hicimos una campaña por tu deber es votar. Y lo pusimos en el plano de la ética. En el plano de, oiga, usted hágase cargo en el fondo del país que quiere, hágase cargo de lo que quiere, cómo quiere avanzar. Y hicimos una campaña por redes, tu deber es votar, porque nuestro eje, digamos, como Federación de Colegios Profesionales, es la ética profesional. Sin embargo, yo creo que aquí tenemos yo vuelvo a los hechos, yo soy parte de la red de investigadoras, entonces nosotras somos mujeres en ciencia y por lo tanto siempre nos adscribimos a los hechos. Y los hechos demuestran que, lo que dije recién, el 80% de los programas de gobierno de oposición, no estoy hablando de la derecha, estoy hablando de la oposición, coinciden. ¿Ya? Y ahí hay un hecho que es absolutamente, digamos, palpable, no es una percepción, no es que yo creo que, o yo pienso que, no, es un hecho, hay que leer y uno puede subrayar, hacer un análisis discursivo, digamos, y lo puede ver. En el tema de las redes sociales, ¿cierto? Es un hecho que existe la manipulación comunicacional. Es un hecho que hay una construcción, ¿cierto?, en función de la modificación de la opinión de las personas. Desde Thatcher y Reagan, ¿cierto?, en adelante, con la constitución de escuelas de psicología en Estados Unidos y en Inglaterra, ¿cierto?, sabemos
que hay toda una línea desde la psicología social y desde la psicología, ¿cierto? Y desde la sociología también, que permite la manipulación de las personas. Por lo tanto, yo creo Queda que poco tiempo. lo que nos hace falta es poner un poco más de hechos a nuestros discursos, ¿ya? O sea, lo que decía Ernesto, uno puede andar en la calle, en mi caso, yo conozco todo Santiago, las poblaciones desde, no sé, desde la José María Caro, ¿cierto?, hasta Vitacura, y uno, si uno conoce, si uno se empapa de lo que efectivamente está pasando, uno se da cuenta de que lo que tenemos más que fragmentación son personas. Y cuando uno pone el eje, ¿cierto?, en que todos somos iguales en dignidades y derechos, la conversación cambia, ¿ya? Entonces pongamos el eje en los hechos, pongamos el eje en cuestiones que están escritas, que sabemos que funcionan, pero no más en una lógica del discurso, ¿cierto?, que aparece, no, es que yo no estoy de acuerdo contigo porque a mí me parece que, o yo creo que, no, aquí hay hechos. Eso, gracias. Gracias, Bueno, María Paz. muchas gracias por la invitación, Ya, Ernesto, Hernán. bien. Agnieszka, vamos con Agnieszka. Sí, mira, yo creo que las redes sociales tienen un rol fundamental en todo, actualmente, en todas nuestras vidas, básicamente. Sin embargo, las redes sociales son muy exclusivas de quienes las manejan, del acceso. No tenemos que olvidar que las redes sociales, que el 54% de las personas mayores tiene acceso a Internet, a un teléfono móvil inteligente. Por lo tanto, estamos dejando fuera a esa población tan importante que finalmente era la que históricamente iba a votar. No sé en qué estarán las cifras ahora con respecto a la votación de personas mayores en el plebiscito, pero imagino que deben haber bajado por este terrorismo digital que hicieron con respecto a la pandemia, de que no tenían que ir a votar, que era muy peligroso. Finalmente, para esto, ¿no? Para que no pudieran ejercer su derecho democrático de voto. Entonces, las redes sociales sí son un instrumento muy importante, pero debe verse lo anterior. ¿Cómo hacemos que sea Chile un país más inclusivo y también llegar a estas personas que no estamos llegando, que en su gran mayoría son las personas mayores, si es que hablamos de redes sociales, porque ellas usan más el WhatsApp y el Facebook, dicen varios estudios también en Chile. Entonces debe pensarse también en eso, creo. Muy bien. Gracias. Y Ciro. Bueno, el tema de las sociales, la verdad es que no es nuevo, es un elemento más de marginación de las personas mayores de la sociedad, porque desde que se empezó a instalar en la sociedad la tecnología, yo me recuerdo de 10 años atrás, 12 años atrás más o menos, alzamos la voz fuertemente porque se dejó al segmento de las personas mayores marginado de la sociedad, prácticamente. Empezaron los pagos en línea, la información en línea, todo el tema que se estaba desarrollando en la sociedad era mediante la tecnología. Incluso Senama, que es una organización que debería cautelar los intereses de las personas mayores, también tuvo la brillante idea de promover los fondos concursables en línea. Y nosotros, en un movimiento fuerte que hicimos, depusimos esa situación. Entonces, esto es una política de Estado de la marginación de las personas mayores de la sociedad. O sea, ese es un tema bien relevante que yo no lo quiero tocar en todas las instancias que me toca participar, porque estamos instalando la posición de las personas mayores como ciudadanos, con derechos, con deberes. Pero si vamos a analizar la situación de marginación de las personas mayores de la sociedad, es un tema recontra grande y que hoy manifiesto en la pandemia. Se aplicó una política de exterminio. Es decir, nosotros estábamos determinados para morirnos. Estábamos los primeros designados, éramos los candidatos número 1 a la constituyente de morirnos.
muchos elementos en el tema de las personas mayores que realmente nos hacen ver que existe una discriminación sistemática y un arrinconamiento y tirado al último rincón, al baúl de los recuerdos, porque somos demasiado caros, ¿no es cierto?, para los gobiernos, somos el elemento, además, que como tenemos conocimiento de lo que ha pasado en el país en los últimos 50 años, molestamos, porque tenemos dirigencias, hemos sido exonerados políticos, hemos sido dirigentes sindicales, ahora estamos en el tema de las personas mayores, y como el movimiento que está ahí en Ahumada con Huérfano, que lleva 24 años revolucionando el ambiente, entonces molestamos. ¿Y qué pasa con eso? Hay que imaginarnos. Y eso es el tema. Es de esperar que en la elaboración de una nueva constitución nosotros tengamos alguna participación, injerencia en poner, ¿no es cierto?, algunos elementos básicos de nuestro quehacer. Gracias. Eso pues es muy amable por la Gracias, invitación. Ciro. Gracias, Estamos Ciro. llegando al término. Sí, estamos terminando ya. Yo Estamos creo que ha sido. terminando. Nos quedan unos minutillos. Sí. Así que agradecerle a Mónica, a Agnieszka, a Ciro y a Ronnie desde Galicia, no Barcelona, desde Galicia. Muy bien. ¿No? A María Paz también, así que agradecerles la participación y la conversación interesante, y creo que esto son parte de los programas que tenemos que hacer para ir orientando y preparando el ambiente para lo que viene en abril. Ernesto. Oye, Hernán, yo creo que hay que decirle a Ronnie que vamos a ir a dar una vueltecita por allá, ¿ya? Bueno, así que nos espere después para celebrar el triunfo, tendrá que ser en abril. En la Barceloneta, Ronnie, en la Barceloneta. Bueno, Calderón anduvo por allá, por eso tiene varias picadas. Y oye, el otro mensaje que quiero hacer, la parte Tengo un de hermano allá. Oye, Tengo un hermano allá. Quiero agradecerle a todos. El otro mensaje que quiero darle a Ciro, porque el año pasado, para la Pascua, hicimos una presentación, una performance ahí frente a la Moneda, ¿ya? Noche de paz, noche de amor, sin Piñera será mejor. Y lo que quiero decirle a Ciro, que ahora no vamos a contratar, no vamos a llevar al viejito pascuero que teníamos el año pasado, sino que él mismo va a tener que ir de viejito pascuero porque está pero pintado, ¿ya? Agradecerle también a nuestras amigas que estuvieron aquí, creo que es importante. Fundamentalmente, yo soy más optimista, Ciro, yo creo que hay que, en el caso, como dice la Mónica también, yo creo que la unidad es fundamental. A mí lo que me preocupa de estas elecciones que vienen es la cantidad de listas que van a haber para enfrentar a la derecha que va a ir en una sola, ¿ya? Entonces, yo creo que es fundamental que la ciudadanía y los partidos, porque los partidos, hay muchos que dicen, no, vamos todos independientes, ¿ya? Pero hay que llegar a acuerdos. Hoy día lo más importante es derrotar a la derecha en las próximas elecciones, tal como lo hicimos ahora derrotando la Constitución de Pinochet. Así que Hernán Calderón y la María Paz... Sí, antes de que nos despidamos, yo quiero decirle algo a Ciro. Ciro, la sabiduría no se logra con la acumulación de conocimiento, sino que con la experiencia. Y necesitamos como país también recordar eso. Yo te abrazo porque te admiro mucho, así que te abrazo con mucho cariño. Tú sabes que yo te quiero mucho, así que un abrazo grande, grande, ustedes son muy importantes. No lo abrace mucho a Ciro, que es peligroso. María Muchas Paz. Gracias. También tengo la misma opinión tuya. O sea, muchas gracias. Ya, muchachos, le agradecemos. Todos los sábados tenemos cuarentena social con un interesante entrevistado en este tiempo de organizaciones sociales, así que los dejamos invitados para que nos sigan en Conadecus, @Conadecus. Bien, muchas gracias a todos. Gracias. Un abrazo a todos y Dios. gracias por participar. Dios, gracias. A todos. Chao, chao, chao.